¿Qué tal, querida familia? Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a este espacio. Le doy gracias al Señor por la cita que nos regala cada semana. Hoy, como siempre, aquí, junto a la palabra, tú y yo y todos los que se reúnen con nosotros en este espacio, ya sea en directo o también en diferido, cualquiera sea el momento, siempre hay una oportunidad y siempre es pertinente y supremamente gratificante y edificante podernos centrar en la palabra para que ella nos ilustre, para que ella nos inspire, para que ella nos confronte, para que ella nos ayude a entender el propósito divino y así conducir nuestra vida y nuestros pasos en una mayor bendición, en una mayor dirección de bendición. Quiero comenzar en esta ocasión citando un pasaje de las Escrituras que no tiene que ver con el seminario, pero que quiero simplemente compartirlo. Se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, en el versículo 3. Dice así la Biblia: recibe esta palabra en esta hora. Jehová se ha manifestado a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué lindo es entender eso, ¿eh? Dios está diciendo que nos amó y nos amará con un amor eterno. Eso significa que su amor no es ambivalente, no es si lo quiero, no lo quiero, no. El amor de Dios es eterno, es permanente, es estable, y esa estabilidad, dice la Escritura, que hace que Dios cada mañana nos prolongue su misericordia, una misericordia que es la razón de ser de nuestra existencia. Si por su misericordia hemos sido edificados, no tenerla, si por su misericordia hemos sido bendecidos, no tenerla, significaría haber sido ya consumidos. Pero dice aquí que Él nos amó con amor eterno. Dice el texto también en el versículo 4: aún edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Eso quiere decir que no solamente Dios nos ama, significa también que Él nos extiende su bondad, su provisión, su salud, su abundancia. Así que disfruta esa conexión, esa dependencia, esa confianza que te va a ayudar, que nos va a ayudar a que cada día podamos decir: Señor, tú eres el Dios todopoderoso, pero además eres el Dios suficiente. Un Dios que con su poder nos ayuda, nos sostiene, nos bendice y nos levanta. Hoy vamos a hablar en este seminario de autoridad espiritual, de un tema que no es muy popular. De hecho, es uno de los temas que por lo general nos parece que siempre que se habla de él se refiere hacia otras personas, porque casi ninguno de nosotros es lo suficientemente maduro espiritualmente como para decir: "¿Sabe que yo tengo este problema?". Hoy vamos a hablar de la rebeldía. Ese es un tema que de la Biblia tiene una importancia impresionante. Yo leía y citando pasajes, trataba de buscar cuáles eran los mejores, porque es que hay demasiados pasajes en la Biblia que hablan acerca de la rebeldía. Y hoy en día se nota claramente, sobre todo en esta inversión de roles y de papeles, donde las mujeres quieren mandar a sus maridos, donde los hijos quieren mandar a sus padres, donde la sociedad, es decir, los miembros de una nación y de una sociedad quieren, digamos, acorralar a sus gobiernos y a sus autoridades. Es definitivamente algo muy pertinente que nosotros entendamos el principio de la autoridad y cómo, por la palabra, nosotros tenemos que cuidarnos de este terrible flagelo, porque nos hemos, digamos, acostumbrado a la sublevación, nos hemos acostumbrado a la insubordinación, nos hemos acostumbrado, porque vivimos de una cultura. De hecho, particularmente en Colombia o en cualquiera de nuestras naciones de América, nos tuvimos que rebelar contra el imperio, ya sea el español o el imperio inglés, porque vinieron a esta tierra, la subyugaron, la dominaron, la conquistaron y con fuerza, con vehemencia, con beligerancia. Entonces, desde entonces se ha creado un sentimiento de hay que rebelarse, hay que emanciparse, hay que ir en contra de la autoridad. Y eso, por supuesto, tiene sus permisividades en la Biblia, pero eso no podemos nosotros tomarlo como óbice
para que permanentemente ese sea el argumento con el cual nosotros nos levantamos contra todo concepto y todo principio de autoridad. Solamente en la Biblia está permitida la insubordinación cuando quien está ejerciendo la autoridad y quien tiene como consecuencia el poder, o que simplemente puede tener un poder ilegítimo, en consecuencia está en contra de la palabra. Cuando algo va en contra diametralmente de la Escritura, la desobediencia es permitida, lo dijimos la semana pasada, pero más allá está permitida la capacidad de levantarnos con fuerza, con contundencia, por supuesto, para librar una batalla de bendición. ¿Qué es rebeldía? Hemos hablado, la semana pasada hablábamos de obediencia, de desobediencia. Decíamos que esas eran dos formas muy normales, muy cotidianas de enfrentar la autoridad. O obedecemos o desobedecemos. Hice una pregunta en mis redes sociales. ¿Para ti es fácil obedecer? Entonces bueno, decía, no es fácil. Y una de las cosas que ahí decía la gente, porque le dije, diga sí o diga no. Y también dice, depende de quién me manda. Es que la gente decide a quién obedecer. Y ese es el pensamiento. Dice, a este sí lo obedezco, pero a este no lo obedezco. Y casi como que nosotros personalizamos la obediencia como que si eso dependiera mucho de la persona que nos está mandando. Cuando en realidad lo que nosotros tenemos que entender es que la obediencia parte de un principio de autoridad. Si está conforme a la palabra y es una persona divinamente instituida en autoridad, pues obedecer es justo, es casi que necesario, es casi que obligatorio, porque por supuesto Dios, si no riñe contra la palabra, nos va a usar, aunque no nos va a gustar. Le decía yo en esa ocasión que la obediencia al principio es amarga al paladar, pero es dulce en el vientre. La desobediencia es al revés. La desobediencia es agradable al paladar, pero es amarga al vientre. Entonces, hoy hablábamos en ese momento de obediencia. ¿Qué es obediencia? Es acatar la autoridad. ¿Qué es desobediencia? Es desacatar la autoridad. Pero hoy vamos a hablar de rebeldía, de rebelión. ¿Qué es rebelión? Es atacar la autoridad. Mientras que la desobediencia es una actitud pasiva, digamos interna, nadie se da cuenta, nadie lo nota. La rebeldía, el rebelde no lo puede esconder, el rebelde no lo puede ocultar. Se te nota en la mirada y se te nota en el andar, se te nota en las palabras, se te nota en los gestos que haces, aunque no digas nada con tus labios. Sabes que la actitud de un rebelde, lógicamente, se va a notar. Tarde o temprano se va a notar. Dice un pasaje que citábamos la semana pasada, pero que hoy quiero que lo tomemos como referencia nuevamente. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. En el versículo 22 habla de la desobediencia. Mira lo que dice. Y le dijo Samuel a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí está diciendo la Biblia, en primera instancia, en el corazón del rey Saúl hubo desobediencia o una obediencia parcial, que al fin y al cabo es desobediencia. Pero no solamente esa desobediencia fue algo sutil, de pronto no muy notorio. Aquí dice la Escritura que esa desobediencia que no se detuvo, que no se contuvo, terminó convirtiéndose en rebeldía. Y dice el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por tanto, dice, porque tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Fíjate tú que cualquiera de nosotros, los creyentes, básicamente nos mostramos bastante en contra de todo acto de brujería, de hechicería, de santería, de satanismo, porque nos parece que eso es una cosa abominable ante los ojos del Señor. Pero aquí dice el texto que como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría es la obstinación. Aquí está diciendo en la palabra que la desobediencia es un pecado devastador para la vida de todo ser humano. Ahora, dice Éxodo 23, 21, dice, guárdate de delante de él, hablando del Señor, y oye su voz, no le seas rebelde,
porque Él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Mira que si nosotros miramos en la Biblia, se puede atentar contra el carácter, contra la santidad de Dios. David lo hizo en varias ocasiones. No solamente cometió adulterio, también cometió asesinato. Pero dice la Biblia que él nunca se levantó contra la autoridad de Dios. Por eso, en el capítulo 32 de los Salmos y en el capítulo 51, David expresó lo que significó para él sentirse humillado ante la gracia del cielo. Y por eso dice la Biblia, no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, él tenía un corazón, dice el texto de Isaías, Salmo 51, un corazón contrito y humillado. Pero en el caso del rey Saúl, él no atentó contra la santidad de Dios, él atentó contra el carácter, contra la autoridad de Dios, contra la autoridad de Dios. Y dice la Biblia que fue tan devastador su actitud que el Señor dice, pues yo te he desechado para que ya no seas rey sobre Israel. ¿Qué se define como rebelión o rebeldía? Que está básicamente intrínsecamente relacionado. Dice que es la actitud de oposición violenta y tenaz ante lo prescrito o lo establecido. Es decir, mientras que la desobediencia es simplemente, no me importa, no me va a mover, no voy a atender lo que se me ha pedido. Como padres, todos queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Pues Dios desde el cielo también quiere que le obedezcamos a Él de manera directa a través de las Escrituras y también que obedezcamos su carácter de una manera implícita en la Biblia. Ahora, la rebelión incluye sublevación, indocilidad y oposición con tenacidad. Mira que estamos hablando de rebelión, es decir, va más allá de simplemente un sentimiento interno. No me importa. Aquí está una actitud de ataque. Por eso decía el título de esta enseñanza, rebeldía, cuando se ataca la autoridad. En la mayoría de los casos, cada vez que se habla de rebelión, estamos diciendo que es tener un desacuerdo respecto a lo establecido por la autoridad y además de eso, irse en contra de ella. Es irse lanza en ristre contra la autoridad. Ahí está la diferencia entre la desobediencia y la rebelión. No solo es desacatar la autoridad, sino es atacar la autoridad. Y esto básicamente es un asunto que lo notamos en las Escrituras de una manera bastante diciente. A causa, por supuesto, del pecado donde surgió la rebelión que fue en el cielo, no solamente de Satanás, sino de la tercera parte de los ángeles. Y cómo esa rebelión, que comenzó como desobediencia, que terminó volviéndose rebelión, en el caso de Adán y Eva y desde luego en toda la generación. Todos los seres humanos tenemos una raíz interna que nos tiende a la desobediencia. Y si esa raíz interna que nos tiende a la desobediencia no la detenemos, pues esa raíz se va a arraigar mucho más y va a dar fruto. Y entonces el fruto va a ser devastador, porque no nos va a perjudicar solo a nosotros. El rebelde no se perjudica solo a sí mismo, perjudica al entorno, el ambiente. ¿Puede un rebelde dañar el ambiente más tranquilo? Basta con que en un lugar llegue un rebelde para que inmediatamente comience la contienda, la murmuración, el señalamiento, la oposición a la autoridad. Y esto, bueno, vamos a hablarlo en esta ocasión. La palabra rebeldía en la etimología hebrea en la que se escribió la Biblia es la palabra mará, que significa básicamente contención, contender, significa rebelarse y básicamente indica no tener ley, no tener autoridad. Cuando nosotros hablamos de iniquidad, la palabra iniquidad es una palabra también del hebreo que significa eion. Esa palabra dice no tengo autoridad. Y cuando una persona dice no tengo quien me mande, no quiero tener. Y yo ya bien que voy a decir esto que es interesante. Hay algunas personas que han dicho y son emprendedores, son dueños de empresa, y no estoy diciendo que esto sea malo. Es importante que tú vayas al origen de ese sentimiento. ¿Por qué es que tú has emprendido una empresa? Algunas personas dicen, no, es que yo no tolero que a mí nadie me mande. Es que yo no acepto que nadie me diga absolutamente nada. Entonces, la raíz que produjo ese emprendimiento no es una raíz
correcta. ¿Por qué? Porque en el fondo es una raíz de rebelión. No quiero que nadie me mande. O simplemente una persona está en una comunidad, en una empresa, digamos. No, ¿sabes qué? Me rebelo contra esta empresa y me voy a montar una competencia. Eso desde el punto de vista ético, en la sociedad se ve no tan bien, pero en las iglesias suele ocurrir con demasiada frecuencia. Una persona está en una iglesia bajo la cobertura y la autoridad de un pastor que está haciendo las cosas que no necesariamente tienen que ser placenteras para todo el mundo. Si en algún momento es conminado, si en algún momento es exhortado, pues esa persona no acepta la autoridad, la desacata, se sale de allí y entonces ataca a la autoridad. Y escúchame una cosa, voy a montar una iglesia. ¿Cuántas iglesias no han surgido del deseo interno de algunos líderes que han dicho: yo no soporto la autoridad de nadie? Alguien dice: yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero tener mi propia autoridad, yo quiero... Y escucha, por lo general ese tipo de personas se sale de una cobertura y se lanza a la travesía de tener un ministerio sin cobertura, es decir, sin que haya nadie sobre él que lo exhorte, que lo conmine, porque está tendiendo básicamente a levantarse en contra de la autoridad. Tenga mucho cuidado. Si usted se encuentra en una iglesia, en un ministerio cuyo pastor, cuyo líder, cuya autoridad, entre comillas, porque si no, no está instituida, pero esa persona no tiene nadie a quien rendirle cuenta, no se somete a un concilio, no tiene pastores, no, o sea, hace lo que... Eso es simplemente un pequeño emperador. Y esos pequeños emperadores, tarde o temprano, pretenderán hacer su propia voluntad, que fue lo que hizo Saúl, y que básicamente fue la razón por la cual Dios lo desechó para que no fuera rey sobre Israel. En la Biblia encontramos bastantes textos que hablan de la actitud rebelde, que está muy asociada con la altivez, con la soberbia, con la arrogancia. Dice en el capítulo 21 de Deuteronomio, versículo 18, si un hombre tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre. Dice, fíjate que la contumacia, la rebeldía, está muy relacionada con esta raíz de soberbia, de arrogancia, de jactancia. Isaías 3:8 dice, pues Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído, porque su lengua y sus obras están contra el Señor, rebelándose contra su gloriosa presencia. Es decir, cuando hablamos de rebelión, no es únicamente a las personas. La rebelión va en el grado máximo a Dios, porque si no se acata la autoridad establecida por el Señor en la tierra, pues básicamente por una, digamos, relación de inferencia. Si tú no acatas la autoridad que Dios estableció, pues dice el texto que toda autoridad fue impuesta por Dios, de modo que quien se opone a la autoridad, dice la Biblia, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces aquí está claro, estar en contra. La rebelión es no simplemente estar allí calladamente, sigilosamente, en desacuerdo. No, la rebelión es ir en contra, estar en oposición a. Y esto lo encontramos en la Biblia. En el Antiguo Testamento, pues esa rebelión está muy, muy intrínsecamente relacionada con la rebelión hacia Dios y como consecuencia a su palabra y a las autoridades que Dios ha establecido. Ahora, si usted quiere preguntar dónde surgió la rebelión, pues tiene que ir al cielo, allá en el santo monte de Dios. Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, hace referencia a cómo ese ser angelical llamado Luzbel, dice la Biblia, se rebeló contra Dios. No solamente quiso desobedecer a Dios, no, es que quiso su lugar, quiso su posición, y por lo tanto, dice la Biblia, que él se fue contra esa autoridad, y desde luego dice la Biblia que del mismo trono de Dios cayó fuego, Dios lo lanzó, y ahí está, Isaías 14, Ezequiel 28, porque Satanás infringió primero la autoridad de Dios y segundo infringió la santidad de Dios. Fue el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios lo que lo llevó a rebelarse, violando el principio establecido desde la eternidad, que es el principio de la autoridad. La rebelión condujo al pecado. No fue que el pecado condujo a la rebelión, no, es que la rebelión en Satanás lo condujo al pecado. Ahora, esa rebelión no solo se produjo allá en la eternidad con los ángeles que fueron lanzados, dice Isaías 14, Ezequiel 28,
Apocalipsis capítulo 12 dice la Biblia que Satanás fue arrojado. El libro mismo de Lucas 10:18 dice que yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás fue echado del cielo. Él no se vino de allá por su propia cuenta, fue echado, fue expulsado del santo monte, como también dice la Biblia que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso a causa de su desobediencia y su posterior rebeldía. Ahí encontramos en el huerto del Edén la sublevación, la desobediencia, la falta de obediencia debida a la autoridad que Dios había establecido. En el caso de Adán y Eva, ellos se insubordinaron ante la palabra y bueno, no podemos dejar de negar, o no lo podemos hacer, todas las consecuencias que trajo sobre ellos en primera instancia, pero sobre toda la humanidad como consecuencia de que somos descendientes de esa primera pareja y que así como dice la Biblia que cada fruto dará, cada semilla daría fruto según su género, pues en el caso lógico de Adán y Eva, si ellos eran una semilla de rebeldía, su fruto también sería un fruto de rebeldía. Y ahí está la consecuencia de que hoy en día algunos se les nota más por causa de su temperamento. Si son temperamentos veleidosos, beligerantes, si son temperamentos, digamos, agresivos, pues se les va a notar más. Mientras que hay algunos que son dóciles. Esa docilidad, esas aguas mansas, no significa que no sean rebeldes. La gente supone que el rebelde es el que habla más fuerte, el que habla más duro. A ese se le presume rebelde, mientras que hay personas muy calladitas que no hablan mucho y no muy alto, pero dice que sus palabras son demasiado contundentes en cuanto a la rebelión. En el huerto del Edén, bueno, pudiéramos hablar bastante, ¿no? Pero ellos prefirieron romper la armonía que existía entre ellos y su creador, quedando a merced de su propio dolor, de las aflicciones. Y ahí está la Biblia diciendo cómo todo se devastó, cómo la naturaleza, digamos, se volvió cismada a causa de esa rebelión. Las, digamos, bendiciones de las que ellos gozaban en el huerto del Edén se diluyeron. La tierra fue maldita, cardos y espinas produjo la tierra, con sudor comerían el pan de cada día, la mujer se multiplicaría, los dolores de sus preñeces, el marido querría enseñorearse de la mujer no querría dejarse, y ahí comienzan los conflictos interpersonales en el círculo básico de la, digamos, de la familia, de la sociedad, que es la familia, y ahí comienza la devastación. La serpiente, la astuta, dice Génesis 3:1-5, y llevó al hombre a levantarse contra la autoridad en primero desobediencia y luego rebelión. Bueno, yo pudiera hablar bastante de lo que sucedió en el huerto del Edén. Yo te dejo una tarea y es lee el texto de Génesis 3 para que ahí encuentres todo eso que sucedió y cómo hoy en día se manifiesta en la vida humana. Ahora, ¿cómo se evidencia la rebelión? La rebelión, lógicamente la gente dice, no, a través de actos de rebelión. Sí, es verdad. A través de actos de rebelión se muestra la rebelión. Pero es que un acto de rebelión es la punta de un iceberg que debajo tiene varios niveles. El primer nivel que plataforma ese iceberg de rebelión son los pensamientos. Luego vienen los argumentos o las razones y luego terminan las palabras. Es decir, hablamos primero de los pensamientos. Es que el pensamiento del hombre es lo que hace que automáticamente se echa a rodar el círculo devastador de la rebelión. Ahora, leyendo la Biblia, encontramos que dice segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí encontramos que todo pecado nace del pensamiento. El pensamiento que está conectado con el corazón, del ser interior, del alma humana que ya está devastada o que ya está llena e inmersa de pecado, pues lógicamente eso se manifiesta a través de pensamientos, que son los pensamientos
que utiliza el enemigo, que coloca a través de nuestra propia naturaleza. No es necesariamente que el diablo se nos tiene que meter para ser rebeldes, no, es que nuestra naturaleza pecaminosa, concupiscente, tendiente a la rebeldía, hace que brote los pensamientos y lógicamente el enemigo utiliza un comentario por aquí, otro comentario por allá, un señalamiento por allá y automáticamente son dardos que entran a la mente y hacen que los pensamientos de la gente se tiendan a la rebeldía, y esto se tiene que contrarrestar. Por eso dice el texto de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos míos, por todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, el Señor nos invita en su palabra a que controlemos el pensamiento, porque el pensamiento es lo que luego le va a dar lugar a las razones. Comienza el pensamiento, pero ya el pensamiento puede llegar y tú lo puedes desechar, pero ya comienza el razonamiento. Ahí comienza a racionalizar. ¿Qué fue lo que sucedió en el huerto del Edén cuando Satanás le colocó un pensamiento a Eva, pero que comenzó entonces ella, ¿será que sí? ¿Será que no? Comenzaron a racionalizar. Las razones, nos llenamos de razones. Lo que pasa es que él hace esto por aquello. Y entonces comenzamos a pensar más allá, porque ya no pensamos simplemente algo fugaz, sino que lo señalamos, lo utilizamos de una manera repetitiva y recurrente. De pronto lo imaginamos, nos creamos una imagen, un pensamiento, una película, una cosa impresionantemente fuerte, y esas razones se comienzan a robustecer. Por supuesto que lo que comenzó con un pensamiento ahora se robusteció a través del razonamiento y en consecuencia comienza a brotar lo que naturalmente todos tenemos, que es un espíritu desobediente y rebelde, a engrandecerse. Y ahí vienen entonces las palabras. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, si un pensamiento es rebelde, razonado con pensamiento, eso inunda el corazón. Tarde o temprano un rebelde va a decir unas palabras. Oye, ¿supiste aquello? Ven acá, pero ¿y por qué? Y entonces, ¿pero cómo así? Y en consecuencia vienen las palabras que el rebelde inicialmente es solito allí en su pensamiento. Pero cuando ya llega a este punto de las palabras, no, ya no se puede quedar callado, ya tiene que decírselo al uno. Y ya lo que él siente como un pensamiento y un argumento, lo coloca en el corazón de otro. Y entonces la gente me dice, oye, ¿verdad? Yo nunca lo había visto. Hay gente que está tan desprevenida de la rebelión que basta con que alguien venga y le dé una palabra, le diga semejantes cosas. Oye, ¿sabes que yo nunca lo había visto? Me parece que tienes razón. Y ahí comienza entonces las palabras. Generación de víboras, dijo Jesús en Mateo 12:34. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Saldrá de la boca tarde o temprano. Del corazón rebelde rápidamente brotarán palabras rebeldes. Y Mateo 12:37 ahí mismo dice que por tus palabras serás justificado y por esas mismas palabras tú serás condenado. Dice el texto de Santiago 3:11, oye, ¿cómo tú puedes andar diciendo cosas tan lindas con esa palabra, con esa boca que adoras, que hablas tan lindo? Oye, ¿cómo es posible que no tengas temor de hablar de las autoridades, de maldecir las autoridades, de sembrar discordia y cizaña, de murmurar contra las autoridades? Dice Santiago 3:11. ¿Acaso alguna fuente hecha por sí, por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ojo, comienzan primero los pensamientos, luego vienen las razones, luego vienen las palabras, y del dicho al hecho no hay mucho trecho. Y terminará la persona haciendo un acto de rebeldía. Notorio, inicialmente de pronto no es tan fuerte, pero terminará siendo grande y notorio. Las características de un rebelde, bueno, yo tengo aquí mucho que leer, muchos pasajes que leer, pero bueno, el tiempo se nos está yendo y quiero simplemente quedarme en lo que concierne a los casos de rebelión y cómo en la Biblia se notan tantísimo. Yo comencé a leer la Biblia frente a los casos más relevantes de rebelión y bueno, me di cuenta que en la rebelión no siempre se tiene la misma intención. En el corazón de un rebelde
no siempre se tiene la misma intención. Pero la raíz sigue siendo la misma. La intención puede que no sea la misma, pero la raíz será la misma. En el caso de Adán y Eva, en el huerto del Edén, ellos pretendieron desatender la autoridad. Y ahí encontramos la actitud terrible en la que ellos simple y sencillamente decidieron desatender la autoridad, que es el comienzo lógico de la rebeldía. Ahora, hay un pasaje, bueno, yo no lo puedo leer aquí con la, digamos, extensidad que quisiera, pero yo se les voy a pedir que ustedes lean en Génesis 9, del 20 al 27, está el pasaje aquel que cuenta la historia de que el mismísimo Noé, un hombre que hizo tanto por el Señor y para la humanidad, un día en una viña, plantó una viña, recogió uvas, se embriagó de las uvas, de las uvas hizo vino, y del vino hizo uvas, tomó vino y se embriagó, y en un momento de desacato completo, Noé, dice la Biblia, que se desnudó, y sus tres hijos, Sem, Can y Jafet, que estaban muy cerca de él, particularmente la Biblia habla de Cam. ¿Qué hizo Cam? Ojo, mientras que Adán y Eva desatendieron la autoridad, Cam deshonró la autoridad. Porque no solamente entró a la tienda y vio a su padre desnudo, sino que él vio aquella escena y salió y se lo dijo a Sem y a Jafet. Mira lo que está pasando allí. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Sem y Jafet, honrando la autoridad, tomaron una manta, una túnica, y vueltos de espalda y caminando hacia su padre, le cubrieron su desnudez. Cuando Noé despierta de su ebriedad, dice la Biblia que al enterarse de aquello, maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Y esto me llama mucho la atención, porque cuando tú deshonras la autoridad, no tardará la deshonra en venir acompañada de maldición. Y así sucedió. Ten mucho cuidado con las palabras que tú haces o dices, los actos que tú haces, la murmuración. Porque ¿qué hizo Cam? Murmuró contra su padre Noé. Ahí está, leas en Génesis 9, del 20 al 27, y bueno, ahí se darán cuenta lo devastador. Eso es una forma de rebelión, deshonrar la autoridad. Ahora, hay otra manera de deshonrar la autoridad, y es a través de usurpar la autoridad. Y hay un pasaje de Levíticos capítulo 10. Yo quiero leer este pasaje porque me llama mucho la atención lo que dice la Biblia. Levíticos capítulo 10. Voy a leer simplemente unos cuantos versículos que son bastante dicientes. Dice así la Biblia en Levíticos 10. Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Oiga, esto no es una cosa, ¿cómo así? Ofrecieron incienso en un fuego que no era el apropiado. Ahí pudiéramos hablar bastantísimo, pero lo que simplemente quiero que nos enfoquemos es que una manera de rebelarse contra la autoridad, una forma de rebelión, es cuando se pretende usurpar la autoridad. Cuando nos parece el que tenía esa responsabilidad era su padre, Aarón, porque era el sumo sacerdote. Ellos no podían ofrecer ese incienso en el santuario. No era su labor en ese lugar donde ellos ofrecieron, dice la Biblia, fuego extraño. Quizá, bueno, no se sabe con certeza. Dicen algunos que de pronto no fue un fuego que sacaron del altar de bronce para allí entonces ofrecer el incienso, sino que lo que está diciendo aquí es que ellos no estaban autorizados para eso. Porque es que no puedes hacer cosas de la autoridad si no estás autorizado para eso. Usurpar la autoridad es hacer cosas desautorizadamente. Y es muy normal, es muy natural que en el emprendimiento, en la iniciativa de muchos,
quieran anular, deshonrar, digamos, ignorar la autoridad. Y aquí sucedió, porque no usurparon sencillamente la autoridad, es que ellos ignoraron a su propio padre, asumieron una labor. Por eso es importantísimo que entendamos en estos tiempos donde prácticamente se ha establecido una monarquía pastoral en las iglesias, donde el papá le tiene obligatoriamente que entregar el ministerio a su hijo, como que esto fuera una monarquía. No, 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 de ninguna manera. No estoy diciendo que no se puede hacer, lo que estoy diciendo es que no tiene que ser siempre así, ni necesaria, ni bíblicamente así. Ese era el sacerdocio arónico. Hoy no estamos en ese modelo de sacerdocio, hoy estamos en un modelo distinto. De hecho, Jesucristo no fue sumo sacerdote según el orden de Aarón, sino que fue sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese sacerdocio como tal fue roto y rasgado y trasladado a otra nueva. De hecho, mire, ¿de dónde pertenecían los sacerdotes? De la tribu de Leví. ¿De dónde pertenece el sumo sacerdote que está sentado en los cielos? De la tribu de Judá. De modo que ese cambio de sacerdocio nos indica que si un padre ve a su hijo tener un llamado, yo por lo menos tengo un hijo y tengo tres básicamente, y si mis hijos tienen el deseo, la pasión y el fruto, pues lógicamente ellos van a tener esa bendición de suceder a su padre, pero no es posible que habiendo otras personas con más pasión, con más fuego, con más unción, con más... de pronto los hijos de los pastores están distraídos pensando en quién sabe qué cosas. Y suponemos que, porque son hijos de los pastores, son los que tienen que sucederle a él en el ministerio. Eso no es correcto. Eso es una manera de rebelión, porque eso significa usurpar la autoridad. Aunque sea concedida por el Padre, es que quien entrega la autoridad no es el que la posee. Es el Dios de los cielos que decide delegarla en quien Él quiere. Y repito, no estoy en contra de que un hijo asuma el ministerio de sus padres. Lo que estoy en contra es que eso se establezca como una digamos, una ley obligatoria, como que eso fuera bíblicamente así. No es así. No tiene que ser así. Se puede, sí, pero no es una obligación. No es un asunto obligante, no. Si hay alguien en la congregación que tiene más fuego, más pasión, más unción, más sensibilidad, pues ese debería suceder a quien, digamos, estuvo asumiendo la autoridad. Entonces, ahí está claro. Lo que hizo Nadab y Abiú fue tan devastador que Números 26:61 dice que Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. ¿Por qué? Dice la Biblia, Él nunca les mandó. Ahora, hay otro pasaje, la rebelión de Aarón y de María. Y eso se encuentra en Números capítulo 12 y es cuando se murmura contra la autoridad. Mira lo que dice, voy a leerlo, son unos versículos, pero quiero que los citemos en este momento. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque la había tomado una mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y dice la Biblia que eso lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. No estaba pendiente. Ojo, esto es interesante. Quien tiene la autoridad no necesariamente tiene que estar pendiente de defender su autoridad. Quien tiene la autoridad, Dios desde el cielo, se encargará de cuidar de esa autoridad. Y dice que Dios oyó aquello y le dijo Jehová a Moisés, a Aarón y María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron juntos. Ambos, perdón. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya profeta entre vosotros de Jehová, yo le apareceré en visión. En sueños quizá le hablaré, pero no así con mi siervo Moisés. Él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y miró a Aarón a María. Y aquí que también estaba leprosa. Mira, oigan, esto es interesante.
María y Aarón, acuérdense, eran hermanos de padre y madre. No eran los primogénitos. Moisés no era el primogénito. No, antes de Aarón era el primogénito, María. De hecho, aquí encontramos en la palabra de Dios que María era una mujer bien avispada, tanto que Jocabed, en el capítulo 2 del libro de Éxodo, cuando ella tuvo que dejar a su hijo en el río Nilo, le dijo a María, ve, estate pendiente para ver a dónde va a quedar. Y terminó ¿se acuerdan? En la hija del faraón, lo cogió, lo tomó. Bueno, es una historia hermosa que usted puede encontrar. Pero aquí está el hecho de que María haya sentido que era normal murmurar contra el mismísimo siervo de Dios, tanto que habló con Aarón. Seguramente ellos se habían criado juntos, eran hermanos. Acuérdense que Moisés fue criado en casa de Jocabed después de aquello, pero luego lo devolvieron al palacio. Entonces, para María era mucho más familiar Aarón que Moisés. De pronto quería que Aarón fuera el que mandara y no que lo hiciera Moisés. Pero a Dios le plació que fuera Moisés. Pero ¿qué sucedió con María? Que murmuró. ¿Cuál fue la causa? Que él tomó por esposa a una mujer cusita. Ahora, fíjense ustedes que en el texto a María le pareció terrible aquello, pero no dice la Biblia que a Dios le pareció terrible. O mejor, lo que encuentro aquí es que lo que hizo María murmurando contra Moisés con Aarón fue peor que cualquier cosa. Y es que eso es terrible. De pronto nuestras autoridades se pueden equivocar. De pronto las personas que ostentan no son infalibles. Ese sentimiento de infalibilidad pastoral o papal, eso no es bíblico. De pronto hemos vendido esa idea, pero eso no está en la Biblia. Y sucede aquí que María y Aarón comenzaron a hablar de los errores que cometió Moisés, suponiendo que fue un error. La Biblia no lo dice. Lo que sí fue error fue el hecho de que María haya murmurado, porque dijo, acá olvidémonos de Moisés, ignoremos a Moisés, murmurando contra él. Mira acá, desechemos a Moisés y aquí asumamos el liderazgo de esta nación. Y aquí dice la Biblia que el Señor oyó aquello. Y no hay un acto de rebelión que Dios escuche, que Dios conozca, que Dios no detenga. Y ahí está las consecuencias, tarde o temprano van a aparecer. Dice el Señor, yo a cualquiera le voy a hablar por visiones o por sueños, pero yo con Moisés no. A él le hablaré cara a cara. Y dice, él es fiel en toda mi casa. Entonces aquí encontramos eso. Un acto maravilloso en el que Dios le dijo a María, durante 7 días María quedó leprosa. ¿Usted se imagina eso? La rebelión lo que causa, que María quedó 7 días leprosa. La nube del tabernáculo desapareció. Es decir, Dios estaba enojado con aquello. Se detuvieron durante 7 días, pues no podían continuar con María así, hasta que Moisés, en un acto de amor, de humildad y de mansedumbre, le pidió a Dios misericordia por ellos. Dios los perdonó y bueno, ahí hubo unas consecuencias. Léase Números capítulo 12 y se dará cuenta de lo que terminó sucediendo, al punto de que al final, bueno, Dios tuvo misericordia y el pueblo avanzó. Pero aquí está el hecho de murmurar, es una forma de rebelarse. Y quiero terminar con una rebelión, la rebelión de Coré. Números 16. Ahí es cuando se subleva contra la autoridad. Dice Coré, Números 16:1. Hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. El rebelde no quiere actuar solo, el rebelde busca gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes. Oiga, eso es, en número 12, María y Aarón habían murmurado. Básicamente María fue la que murmuró más. Aarón se mantuvo de pronto complaciente, sucede mucho, con mucha regularidad. Pero 4 capítulos más tarde, no habiendo entendido eso, 4 capítulos más tarde, encontramos que la Biblia enseña que, Coré comandó una rebelión. Él era de la tribu de Leví. Y entonces dijo, ven acá, Moisés y Aarón, que eran también de la tribu de Leví, eran los que comandaban. Aarón en lo sacerdotal y espiritual y Moisés en lo político, en lo gubernamental. Y entonces Coré dijo, ven acá un momentico, ignoremos a estos señores y hagamos con nuestro liderazgo algo más trascendente. Y bueno, buscaron a 250.
de toda la congregación, de los del consejo, dice, varones de renombre, versículo 2. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Básicamente estaban sublevándose. Es decir, ya esta era una redada. Ya aquello era un motín, ya aquello era digamos, una confabulación contra Moisés. Pero ustedes saben que Moisés era manso. Él no estaba pendiente de eso. No, él dijo, si Dios me puso, Él me defiende. Si Dios me puso, Él me respalda. Y así sucedió muchísimas veces. Y bueno, aquí está lo que dice la Biblia, que le dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. O sea, es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que le ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Lo que le estaba diciendo Moisés, oye, ven acá, ¿ustedes les parece poco? Ustedes ya son levitas, están sirviendo en el ministerio. O sea que les parece poco. No quieren servir, lo que quieren es el poder. Y eso suele con mucha regularidad suceder, tristemente lo digo, en las iglesias. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, pero ellos respondieron, no iremos allá. Y esto es terrible, porque aquí está una forma de desobediencia y de desacato. Entonces dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su... Ahí estaba Aaroncito solito, y estaban los 250, más Coré, más Abirán, más Datán, o sea, habían 253 de este lado, y estaba Aarón allí con su incensario. Ya Coré había hecho juntar contra ellos, versículo, estaba aquí leyendo el versículo, y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Aquí ellos sí lo podían hacer porque eran en la puerta del tabernáculo. Lo que hizo Nadab y Abiú fue dentro del santuario, dentro del lugar santísimo. Estaba prohibido. Y Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación de la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció en aquel momento. El versículo 31 dice, aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Versículo 35 dice, entonces salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Y Aarón, que estaba ahí tranquilito con su incensario, Dios lo respaldó. Ojo, una forma de rebelión. Fíjate, entonces lo que pasó con Adán y Eva fue una forma de desatender la autoridad. Lo que pasó con Cam fue deshonrar la autoridad. Lo que hizo Nadab y Abiú fue usurpar la autoridad. Lo que hizo María y Aarón, más básicamente María, pero Aarón se lo permitió, fue murmurar contra la autoridad. Y bueno, lo que hizo Coré fue sublevarse contra la autoridad. ¿Y qué pasará siempre que haya semejante acto de rebelión? Dios, el Todopoderoso, quien cuida y defiende la autoridad que Él ha establecido, impondrá su disciplina, intervendrá y detendrá todo vestigio de rebelión por causa del poder y de la gracia que viene del cielo. Así que, mis queridos hermanos, este es un tema importante y ojalá el Señor nos diga en esta noche y nosotros se lo podamos también decir al Señor, Señor, ayúdame a tener un corazón sujeto. Nos podemos equivocar más siendo activos que tranquilos. Es normal. El que habla mucho, mucho se equivoca. Que en esto nos ayude el Señor para que podamos tener una actitud correcta. Y bueno, te invito y me invito a mí mismo a que nos expongamos delante del Señor y diga, ¿sabes qué, Señor? Tengo el corazón rebelde. Necesito que me ayudes. Espíritu Santo, tú que eres el que guía mi carácter al carácter de Cristo, dame paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor, gozo. Señor, dame esa cualidad divina de parecerme a Cristo. Y eso, por supuesto, nos hará templados, tranquilos, sujetos. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y
y humildes de corazón. Para la rebelión que se necesita mansedumbre. Y Jesús dijo que se lo aprendiéramos. Entonces, que el Señor nos ayude en eso. Y bueno, si en este momento tú has tenido una actitud rebelde contra tu autoridad en cualquier área, el trabajo, en tu marido, tus padres, tu iglesia, no sé, pues sabes que dile, Señor, perdóname. Yo voy a arreglar todo este asunto. De pronto tú has cometido errores. De pronto has echado para adelante palabras que han dañado el corazón de Dios. ¿Sabes qué? Perdón. Más bien detente. Lo que tú no hagas, porque algunos dicen, no, es que alguien tiene que hacer algo. Dios va a hacer algo. Si tú estás viendo en tu iglesia, en tu empresa, cosas que no están bien, dejad lugar a la ira de Dios. Dice el Señor, yo daré el pago. Cuando Dios meta su mano, Dios la va a meter y va a poner todo en su justo lugar. Y el que quería, pues no va a tener. Y el que no quería, pues va a tener. Porque eso es lo que hace Dios cuando dependemos y nos rendimos a su soberanía y a su voluntad. Queridos hermanos, el tiempo se nos ha ido. Bueno, quiero agradecerles por acompañarnos. Hasta aquí, hasta este punto, hemos hablado de la actitud frente a la autoridad. A partir de la próxima semana vamos a hablar entonces de la actitud que debemos tener quienes tenemos autoridad. Porque esto es como dando y dando. O sea, es una espada de dos filos. La Biblia habla para quienes estamos bajo autoridad, pero también la Biblia habla para quienes estamos en autoridad. La próxima semana vamos a hablar de lo que Dios espera y demanda de aquellos que están en autoridad. Para que entonces, como consecuencia a la palabra, pues podamos vivir en bendición. El Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra, por tu presencia y por este tema que hoy nos has regalado en esta enseñanza. Ayúdanos a vivir en fe, en bendición y en victoria. Guarda nuestro corazón de toda desobediencia, de toda rebelión, de toda insubordinación. Enséñanos a ser dóciles, a tener un corazón y un espíritu afable, moldeable, sumiso, tranquilo, Espíritu Santo. Toma control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestro raciocinio, de las palabras que han salido de nuestra boca, Señor, también, y también, desde luego, de nuestros actos. Ayúdanos a ser gente con un corazón humilde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú estás viendo, y sentí en la oración decirte esto, si tú estás viendo que tu pequeñito se está volviendo un emperador siendo un chiquitico, ponle freno. No permitas que ese pequeñito o que esa pequeñita gobierne, mande y determine todo lo que se hace en casa. Porque tarde o temprano esa persona que está chiquitica en tamaño va a crecer. Y donde quiera que llegue, va a tener esa misma actitud de insubordinación, de rebeldía. Aquí se hace lo que yo digo. Y si no se hacen las cosas como yo las quiero, arma un tremendo lío. Tú como padre, tienes como abuelo también, la responsabilidad de detener todo espíritu de rebelión que es natural. No te sorprenda de la rebelión de nadie, porque la rebelión está en el corazón. Todos los seres humanos tenemos el espíritu rebelde. Necesitamos que entonces el Espíritu Santo nos ayude a vivir un espíritu y una tranquilidad que sea conforme al corazón de Dios. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo, acompaña nuestras redes sociales, visita nuestro sitio web, ora por este ministerio, dale like a esta enseñanza, compártesela a otras personas. Además de eso, ora por nosotros y siembra el misterio Semilla de Vida. Si yo les digo que siembren, no es porque sea un cliché que tengo que terminar con esto. No, es porque lo necesito. Agradezco a Dios por aquellos que han sembrado. Hemos venido reuniendo dinero para comprar unos equipos. Dentro de poco vamos a poderles contar lo que Dios nos ha regalado para continuar con esta tarea. Y bueno, no esperes que otro lo haga. Óyeme, siembra para que también la bendición de Dios llegue a tu vida por sembrar en este ministerio. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Les voy a dejar aquí entonces la información de cuentas, de todo lo que concierne a cómo hacerlo para que así no tengas excusa de que es difícil, de que no tengo el número, pasó rapidito. Ahí se va a quedar. Tú puedes echarle para atrás y encuentras el número de cuenta en Colombia, en Estados Unidos o en PayPal, en cualquier lugar del mundo puedes sembrar. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Hasta entonces.